Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad que nos sigue, pues aquí por medio de los Facebook Live de Rooted. Mi nombre es Sara, soy coordinadora de programas para padres aquí en Rooted y el día de hoy tenemos unas maravillosas invitadas que nos van a ayudar con el tema del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando con la campaña de Queridos Padres. Es como tener algunas conversaciones un poco difíciles que nos han dejado la pandemia. Entonces estamos hablando con expertos para ayudarnos con estos temas. Y bueno, quiero darles la bienvenida y si gustan presentarse, por favor. Sí, mi nombre es Beatriz, yo trabajo para Circle of Life y soy la coordinadora de Alcance. Hola, me llamo Ashley y yo trabajo para Circle of Life también, y yo soy trabajadora social. Muy bien, muchas gracias y bienvenidas y gracias por esta colaboración para nuestra comunidad hispana. Y bueno, el día martes pasado estuvimos en la radio empezando con esta conversación. El tema de hoy es acerca de la muerte. En temporada de la pandemia teníamos estadísticas todos los días acerca de nuevos contagios, pero también cuántas muertes teníamos día a día, ¿verdad? Y estábamos viendo los números de nuestro condado, de nuestro estado, de nuestro país y luego también de los países de donde nosotros somos, ¿no? Entonces es un volumen grande de información y muchas veces pues simplemente vivíamos nuestro día a día y cómo este tema de la muerte nos dejó a muchos, porque muchos lo vivimos de cerca. Por ejemplo, yo en mi caso, yo sí tuve familiares cercanos que murieron por COVID, pero además de eso, todos los días era como la novedad y no, ¿verdad? Pero cómo las escuchaba en el radio hablar acerca de que cómo hablar de la muerte es muy difícil para los adultos porque tenemos muchos sentimientos y bueno, yo pensaría que el primer pensamiento a lo mejor es desbordarse en lágrimas y no poder hablar. Entonces, ¿cómo voy a tener esa conversación, no? Si no puedo ni siquiera hablar con mi hijo. Entonces, podríamos empezar por ahí, Ashley. Por supuesto. Sara, lo siento mucho que hayas perdido a alguien durante la pandemia. Yo también me uno a ese dolor. Yo perdí a mi papá y yo perdí a mi abuela por COVID. Y les aseguro de que aunque la mayoría de nosotros que perdimos a mi papá y mi abuela fuimos adultos, todavía se nos hizo difícil platicar de la muerte. Así que con más razón, al platicar con los niños es más difícil. Y la razón por la cual no estamos preparados es porque la muerte es una separación de un ser querido, ¿verdad? Y eso duele. Luto duele. Entonces, muchos de nosotros no platicamos sobre la muerte porque no queremos pensar en esa división, esa separación que un día será. La muerte es lo más certeza en la vida, pero es una incertidumbre más grande que tenemos. Entonces, hay muchas cosas que aún nosotros no entendemos sobre la muerte, así que si nosotros de adultos, que ya somos maduros, ya podemos entender temas complicados, ¿te imaginas cómo poder explicar algo complicado a un niño? Y a veces por esa razón tenemos ese bloqueo de pensar, bueno, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo o mi niña algo tan complicado? Pero honestamente, se puede hacer y se puede hacer de una forma breve y sencilla. Eso es lo más importante que quiero que todos los padres se lleven en este día, de que a los niños necesitan palabras sencillas y una explicación breve. Breve. ¿Y crees que esas palabras sencillas y breves también tienen que ser como cosas reales? O sea, por ejemplo, nosotros los hispanos usamos muchos términos como, por ejemplo, se fue al cielo, se convirtió en un ángel. O sea, esas palabras tienen que ser aún más certeras. Por supuesto, los niños toman todo literalmente. Entonces, si nosotros le decimos a un niño, la abuela se fue a descansar, puede surgir la confusión de que cuando ellos escuchen de que, oh, mamá se fue a descansar, y puede ser cierto, mamá puede descansar, tuvo un largo día, pero al escuchar eso y saber de que la abuela no regresó porque se fue a descansar, puede surgir una ansiedad y una
una confusión al niño. Puede pensar de que, bueno, mamá se va a ir a descansar y no va a regresar. Entonces hay que tener mucho cuidado con usar eufemismos y eso es lo que es un eufemismo. Mamá se fue a descansar. En verdad lo que queremos decir, mamá murió o abuela murió. Entonces, cuando le explicamos a un niño que abuela se murió, en vez de decir abuela se fue a descansar, le decimos abuela murió, abuela ya no va a comer, abuela ya no va a caminar, no va a pensar, ya no va a sentir. Porque esas son cosas que ellos literalmente pueden entender, pero no van a entender mucho cuando ocupamos o se convirtió en un ángel. Va a pensar, ¿se va a convertir en un ángel? O ¿Cómo? sea, es más difícil para ellos. Ujú. Sí, ok. Em, Esto también me recuerda un poco poner en contexto a nuestros papás que nos están escuchando de que Rured realizó unos focus group que son como unas reuniones donde los niños podían dar sus opiniones y entonces hablamos acerca de qué les preocupaba durante la pandemia, qué cosas les quitaba el sueño, ¿verdad? Y ellos, entre esos temas, ellos dijeron, es que yo tenía miedo y nadie me habló de eso y yo lo escuchaba todos los días, ¿no? De la muerte. Yo escuchaba que alguien moría, yo escuchaba que no podía haber funerales, ¿no? Por ejemplo, como también te escuché decir en la radio, los funerales es un proceso para los vivos, pero en la pandemia muchos no tuvimos esa oportunidad de tener un funeral, entonces no cerramos ese círculo, ¿no? De la convivencia que teníamos con ese ser querido con el que solíamos pasar mucho tiempo. Ujú. Sí, la pandemia sí tuvo mucho que ver en proveer esos cierres que tenemos de funerales. Entonces, me encantó que hicieron ese focus group, como lo mencionaste. Y lo que voy a decir, no quiero que lo tomen tanto a pecho, como decimos, pero cuando los niños escuchan estadísticas en la televisión, y nosotros de adultos sabemos que están escuchando eso. Creo que es una buena oportunidad para sentarnos con ellos porque, y esto tómenlo tranquilamente, no estamos conectados emocionalmente como que si fuera un ser querido que está a la par nuestra. Entonces, a lo que me refiero es de que en estas situaciones que pasarán, ¿verdad? Niños van a escuchar noticias sobre muertes, sobre cosas violentas. En esos momentos creo que los padres deben de aprovechar para sentarse con los niños y explicarles que primeramente que están seguros, que mamá y papá sí estarán ahí para cuidarlos, pero si no, pues ahí estará la abuela, tío, tía, porque en esos momentos estamos hablando de muerte, pero una muerte que no es, no nos está afectando directamente, ¿verdad? Y creo que es más fácil hablar de la muerte cuando no está conectada a, por una crisis familiar. Ajá, sí, me anclo completamente a ese punto que dices porque esa debe de ser nuestra mejor oportunidad que hablar porque no estamos emocionalmente como en crisis, ¿sí? No estamos llorando desesperados o teniendo ese dolor de pérdida, entonces podemos aprovechar la oportunidad. Y, ¿sabes? No había pensado en lo que dijiste y me resulta muy valioso de que ofrecerles palabras de que se sientan seguros. Esa es una muy buena oportunidad y es también definitivamente también una forma de demostrar amor y protección a nuestros hijos. Por supuesto. Y como les digo, o sea, escuchar que tantas personas murieron por las estadísticas no quiere significar que a nosotros no nos duele escuchar eso. Y a eso me refiero, que siempre va a haber noticias tristes, pero que nosotros no vamos a tener que sentirlas tan difícilmente para tener esas conversaciones. Pero lo digo porque no significa que esas estadísticas no son importantes. Son muy importantes y hay que mantenernos eh, pues informados de lo que está pasando en las noticias. Pero sí, a veces los niños preguntan y hacen, un adulto puede decir preguntas insensibles, ¿verdad? Pero son niños tratando de buscar seguridad. ¿A qué me refiero? Tal vez un niño te pueda preguntar, ¿y tú cuándo te vas a morir?
Para nosotros es una pregunta muy difícil. ¿Cómo? Yo no sé cuándo me voy a morir, pero en vez de verlo así, uno tiene que tratar de buscar, bueno, ¿por qué está preguntando eso? Y más común que no, el niño solo está buscando seguridad y saber de que mamá y papá van a estar ahí, van a estar ahí cuidándolo a uno. Entonces, cuando un niño te pregunta, ¿y cuándo vas a morir? Tú pregúntale al niño, ¿y por qué preguntas eso? ¿Piensas que papá y mamá no van a estar? Porque como niños, a veces los niños no entienden de que la muerte es una separación, um, piensan que es una separación temporal, que puede regresar la persona. Entonces, si nosotros le preguntamos, ¿por qué preguntas eso? Más que no vamos a saber de que el niño quiere saber, que siempre vamos a estar ahí cuidándolos y amándolos. ¿Me entienden? Ujú. Busca seguridad. Sí. Me, me agradan tus palabras y las tomo hasta como un consejo, ¿no? En mi vida personal con mis niñas, de verdad. Estoy agradecida siendo parte de este proceso como facilitadora, pero también aprendiendo. Y bueno, Ashley, yo veo y lo vivo, que estas conversaciones obviamente son muy difíciles, pero también creo que tanto por cuestiones culturales, de manera de pensar y todo, se nos dificultan mucho estas conversaciones. Y digo, tiene que ver porque no hemos sanado algo del pasado o porque simplemente culturalmente no es algo que queremos hablar. Eh, Muchas veces decimos, no, pues, ¿qué tal si se muere? ¿No? Y luego dicen, no, pues ni lo mande Sí, Dios. No, pero no es algo que vaya a mandar Dios o no, ya está puesto en nuestras vidas, ¿no? Ya es algo que es, como dices tú, está la certeza de que va a suceder. ¿Qué crees tú que nos impida a nosotros tener ese grado de madurez para llevar esas conversaciones? lastimosamente nuestra cultura la muerte es tabú, ¿verdad? Nosotros, como tú decías, yo recuerdo cuando era pequeña, una vez pregunté, ¿cuándo, ¿cuándo crees que va a morir abuela? Y rápidamente me dijeron, deja de hablar de eso, no quieres llamar la muerte, ¿verdad? Entonces, son momentos así de que uno como niña, pues no dejé de hablar de la muerte o dejé de mencionar un nombre familiar con la muerte para no asociar, para no llamar, decirlo así. Pero el aceptar la muerte puede ser un proceso de la vida. Podemos platicarlo, podemos explicarlo, pero aceptar que un día vamos a morir, ese es un proceso individual, que cada uno vamos a tener que luchar para poder asentar la realidad de que un día vamos a morir. A veces sí es porque no hemos sanado unos tramos de muerte familiar, a veces es porque nosotros simplemente eh, no queremos pensar en que un día ya no estaremos. Yo soy mamá, tengo un niño de 10 meses y la idea, seré trabajadora social y yo trabajo con muchas personas. Mis pacientes mueren a los meses, a los días. Entonces, yo frecuentemente estoy trabajando con lo que se dice moribundos. Moribundos es una persona que está cerca de morir. Y aún así, yo a veces me bloqueo en pensar qué pasaría si yo no estuviera. ¿Y por qué? Porque ya dejo a mí un hijo. Y verdad, entre más crecemos, entre más pasan los años, más personas añadimos a nuestra vida que queremos y es difícil en pensar que lo vamos a dejar, porque muchas de las conexiones que tenemos, nosotros afectamos mucho a esas personas. Por ejemplo, yo como mamá, claro, al pensar yo en que voy a fallecer, pienso, ¿quién va, ¿quién va a tomar ese rol de mamá mío? ¿Quién va a poder proveerle lo que yo ya le estoy proveyendo a mi niño? Pero últimamente es sobre aceptar de que algunas cosas no las podemos controlar. Nunca sabemos no vamos a saber nunca cuándo nos va a tocar ese día. Sí, yo para ser honesta, creo que me preocuparía más.
la muerte de alguien cercano que mi propia muerte, tal vez, ¿no? Ujú. Pero viéndolo desde el punto de vista que tú dices de uno dejar sus hijos porque sientes esa responsabilidad, ese sentirte necesario para un tercero, pues también te pone a pensar, ¿no? Ujú. Y también lo que dijiste de la pregunta que hiciste acerca de tu abuelita, que si se iba a morir. También nosotros culturalmente no podemos hablar de eso porque pareciera que le estamos deseando un mal a alguien, ¿no? Ujú. Entonces se acabó la conversación, ¿no? Y Sí. ojalá que estas nuevas generaciones podamos tener esa apertura y esa madurez a tener estas conversaciones sabiendo de antemano que no estamos deseándole nada a nadie, nada malo a nadie, sino que estamos tratando de prepararnos para algo que va a suceder. Ujú. Ujú. Así es. Em, eh, la muerte es muy complicada si la vemos de esa manera, pero si la vemos como una forma parte de la vida y de que el día llegará de algún ser querido, em, nos podemos en vez a ver la muerte como una preparación, ¿verdad? De lo que vendrá y de lo que podemos hacer para estar preparados para ese día que llegue. Sí, gracias, gracias. No puedo evitar que este tema me ponga como vulnerable, la verdad, tener esta conversación. Eh, ¿Tú consideras, Ashley, que podemos identificar algunas como actitudes o algunos comportamientos cuando nuestros hijos pudieran tener como ese temor a la muerte, pudieran estar preocupados por la muerte de alguien cercano? ¿Crees que podemos identificar eso y también cómo podríamos apoyarlos? Ujú. La única manera de poder identificar eso, Sara, es hablar con ellos y permitirles poder expresarse. Am, porque al hablar con ellos podemos saber las incertidumbres que tienen, las confusiones o los malos entendidos que tengan sobre la muerte. Por ejemplo, nosotros como adultos decimos y entendemos, ella descansó en paz. Como regresamos a lo principio, ella ya descansa en paz. Pero si decimos esa frase en frente de nuestros hijos y no vamos a ellos y les preguntamos, ¿tú entiendes qué significa descansa en paz? Si no hablamos con ellos, es probablemente de que ellos tengan esa confusión de que pues sí, se fue a descansar y ya no volvió. Y ahí podríamos descubrir qué preocupaciones tienen ellos sobre la muerte. Y ahí abre una perfecta oportunidad para que nosotros descubramos qué es lo que tenemos que por decirlo así, resolver en ellos esas confusiones que tienen. Ok. Sí, muchas gracias por tus comentarios. Y también tenemos otros comentarios de los papás que nos están viendo. Eh, es- Tenemos a Carolina Miranda que nos dice, gracias por estos consejos tan útiles. De hecho, es un tema que se habla con dificultad o bien que ni se habla en el hogar, pero siento que sí debemos estar preparados tanto niños como adultos. Exacto. Estamos tratando de preparar a los niños, pero nosotros tampoco estamos preparados, ¿no? Y, Sí. y Doña Sara, Ilse, perdón. disculpa, quiero agregar una cosa más que creo que es muy importante. Los niños a veces no hablan y uno puede platicar con ellos y preguntarles y a veces se van a quedar callados. Pero algo que como padres podemos ah, poner atención es cómo juegan. A veces los niños ponen situaciones de muerte en los juegos de muñecas y allí es cuando también nosotros podemos involucrarnos y saber qué es lo que están pensando y si algo necesita atención, ¿verdad? Porque hay algunos niños, y esto también, cada niño es diferente, ningún niño es igual, así que al perder a un ser querido, tal vez van a actuar muy diferente a la prima o a la hermana. Um, entonces, si los niños, por ejemplo, tienen si uno nota que después de un fallecimiento están actuando de una manera rebelde o de una manera
diferente a lo que estaban actuando antes, eso también puede llevar a un padre a saber de que hay algo que tengo que investigar, hay algo que tengo que entender, porque en el pensamiento de los niños está pasando algo que pues necesita ayuda. Sí, yo le llamo esos focos rojos, ¿no? Que se encienden de que hay algo que hacer, ¿no? Hay un trabajo como papás. Bueno, Ashley, ya identificamos que culturalmente no estaba bien hablar de la muerte, que nos sensibilizamos demasiado al punto de no poderlo hablar, que tenemos situaciones pendientes con el pasado acerca de estos círculos que no hemos podido cerrar emocionalmente. Entonces, hay que ser conscientes de que como padres tenemos muchas barreras para realmente tener esta conversación. Yo creo que puede, y lo digo hasta personalmente, ¿no? De que realmente tenemos varias barreras que trabajar personalmente para luego poder tener esa conversación con madurez. ¿Qué nos recomiendas como padres? ¿Cómo podemos prepararnos para tener esas conversaciones? Como padres, pues hay que afrontar nuestros sentimientos primero. Cuando afrontamos nuestros sentimientos y entendemos de que nosotros estamos incómodos al hablar de la muerte, ahí comienza el proceso de sanar eso. El trabajo comienza con nosotros. Después podemos apoyar a nuestros hijos. Pero lo más importante es estar abiertos a la conversación. Pueda que en ese momento como padres nos sintamos incómodos, pero se tiene que dejar que el niño venga hacia nosotros y nos pregunte qué es lo que está pasando. ¿Por qué tía Juana está llorando? Nosotros podemos llegar y decir, bueno, tía Juana está llorando porque tío Juan se murió y está muy triste. Es posible estar triste cuando una persona haya fallecido. Entonces, es sobre ser vulnerables y muchos, pues, muy importante para que los padres sepan de que al ser vulnerables con nuestros hijos no significa que nuestros hijos no se sentirán seguros con nosotros, ¿verdad? Porque a veces sentimos que como padres tienen que ver firmeza, tienen que nuestros hijos ver que nosotros no lloramos, que estamos bien, porque pensamos de que al presentar eso, los niños se van a sentir seguros con nosotros. Pero al contrario, puede suceder lo opuesto. Si ellos ven, los niños son muy observadores. Ellos saben cuando algo no está bien. Entonces, si un niño ve a su padre no platicar de la muerte de la abuela, van a pensar de que, bueno, la muerte no se debe de platicar. Entonces, eso es un tema muy malo. No lo voy a hacer. ¿Qué genera? Va a generar más ansiedad. Entonces, es mejor ser vulnerable. Estoy triste, hijo, porque se murió mi mamá. Y voy a llorar por ello. Y me vas a ver llorar en los próximos días. Pero eso es lo que pasa cuando una persona que uno ama muere. Y ahí puede comenzar qué significa que cuando uno muere, no beber, no comer. Así, explicar en funciones que los niños entenderán. Sí, y fíjate, cómo también culturalmente llorar es un signo de debilidad. Y entonces comúnmente los padres también para llorar preferimos escondernos, ¿no? Sí. Aparentar que las cosas están bien y sí, estoy contigo en el hecho de que la vulnerabilidad puede ser, la vulnerabilidad es el puente que va a hacer esa conversación. Así es. Así es, Sara. Tenemos otro comentario de la señora Ilsin Alas. Y dice, la muerte es un tema que a un niño con un gran futuro y ganas de vivir no le gusta hablar, porque se frustran al pensar que a ellos les va a llegar antes de ser grandes. Sí, algo que es muy importante el saber de que cuando nosotros le hablamos de la muerte a los niños, va a depender también de las etapas que ellos están de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, un niño preescolar antes de kinder no puede concretamente entender que la muerte es para siempre. Cuando una persona muere, ya no va a regresar. Un niño preescolar va a captar que, oh sí, personas mueren, pero tal vez van a revivir después. Entonces, a esa etapa
es muy importante dejar palabras sencillas y concretas cuando se trata de la muerte. No va a regresar mamá, no va a beber, no va a comer, ni nada. Seguimos después de la edad preescolar, a los 9 años. Ahí es cuando los niños entienden de que la muerte es para siempre, ¿verdad? Porque su desarrollo, su cerebrito ya puede configurar temas más difíciles. Pero a esa edad también, de 5 a 9 años, un niño tal vez piense de que eh, con su poder va a poder sobrevivir la muerte. Y en esta edad vemos mucho que los niños no tienen miedo a arriesgarse. ¿Y por qué? Por la misma razón, porque no piensan que la muerte los tocará, porque ellos piensan que son fuertes, ellos piensan que tienen mucho por vivir. Pero después de los 10 años sucede de que los niños ya comienzan a entender finalmente de que la muerte es totalmente permanente y de que el día llegará para ellos. Y verdad, como cualquier niño, cualquier individuo, nosotros al crecer vamos a comenzar a formar nuestras propias filosofías de la vida, ¿verdad? De cómo es el vivir, qué de verdad es la muerte, qué seguirá después de la muerte. Y claro, es difícil pensar de que mi vida apenas ha comenzado y voy a morir. ¿Quién le gusta pensar en ello? A nadie, ¿verdad? Porque al pensar, a veces un joven o adolescente piensa de que es como tirar la toalla muy temprano, si pienso ya en la muerte. Pero no, es un proceso. Ujú. Honestamente, es muy natural tener ese pensamiento de que yo no quiero pensar en ello porque tengo mucho por vivir, tengo mucho por adelante. Pero todo el mundo llegará al punto de aceptar la muerte a su tiempo. Ujú. Y darle la importancia que tiene. Ujú, No sobre pensar y sobre preocuparnos, ¿no? Y dejar ujú. de vivir porque nos estamos preparando para la muerte, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, pues, muchas gracias, Ashley. Yo sé que podríamos tener muchas más preguntas y una conversación muy amplia acerca de esto. Y pues les agradecemos mucho. Sabemos que es un tema que para ustedes es su día a día, Ujú. porque su trabajo es en un hospicio. Y bueno, quisiera que Beatriz nos ayudara platicándonos a qué es Circle of Life, cuáles son los servicios que ofrece, cómo nuestra comunidad puede acceder a estos servicios, y cómo contactarlas. Sí, Circle of Life, somos un equipo de profesionales dedicados a servirle a usted y a su familia con dignidad y respeto. Nuestro equipo se dedica a crear la mejor calidad de vida para los pacientes y sus familias mediante el manejo de los síntomas, brindando apoyo emocional y espiritual y capacitación para el final de la vida. Si alguien está pasando, algún familiar o con alguna enfermedad terminal o con límite de expectativas, límite de 6 meses o menos, nos pueden contactar al 479-750-6632 y nomás necesitaríamos una referencia de un médico. Pero por cualquier pregunta, aquí estamos disponibles a la hora que se les ofrezca. Okay. Beatriz, Circle of Life es una organización no lucrativa, ¿verdad? Esto Sí, significa que sin fines de nuestras lucro. familias pueden acceder a ellos a un bajo costo o pueden utilizar un tipo de seguro. Trabajamos con la mayoría de seguros médicos, pero también gracias a las donaciones de la comunidad tenemos Angel Funds, que se llama, que se les ayuda a personas que no tienen seguro. Ok, Y se entonces, hace un asesoramiento financiero para ver ajá, la elegibilidad de cada individuo. ok. Y esto significa que yo a lo mejor que tengo mi mamá y no tengo todas las condiciones para cuidarla o para poder a lo mejor moderar su dolor, ayudar con eso, es donde ustedes entran a apoyar. Sí, de la manera que trabajamos es cuando alguien, ¿verdad? Ya está en esa etapa, nosotros el enfoque principal es que la persona esté en su casa
rodeada de sus seres queridos. Y nosotros ahí vamos con el equipo le asignamos un equipo de enfermera, trabajadora social, capellán, estamos en dirección de el médico de hospicio, que es el que autoriza todos los cambios de medicamentos. Y también le proveemos medicamentos que sean relacionados con el diagnóstico, y eso va cubierto por los servicios de hospicio también. Y en las casas les enviamos si necesitan cama de hospital, si necesitan oxígeno, lo que necesiten para que el paciente esté cómodo, se le provee suministros. Y tenemos 2 instalaciones también, que es para ayudar a los pacientes cuando algo no se puede controlar en casa, si tienen mucho dolor o síntomas que no lo puedan manejar en casa. Entonces, la enfermera y el trabajador social le hacen una evaluación para ver si es elegible para mandarlo a una de las instalaciones para el control de manejo del dolor o síntoma. Luego, ya una vez que está el paciente estabilizado, regresa a casa. Muy bien. Circle Life también tiene algún tipo como de grupos de apoyo para pues llevar esta cuestión emocional. Sí, por eso desde todo es el proceso, desde que empieza bajo los servicios, le asignamos el trabajador social y capellán que le ayuda con para si tienen problemas emocional, y durante el proceso mientras estén bajo nuestros cuidados, y después que una vez el paciente fallece, también le damos seguimiento, tenemos el apoyo de duelo y luto. Muy bien. Pues muchas gracias por la información. Al igual que la muerte es un tema difícil de hablar, ¿verdad? Es muy difícil, pero yo no solo porque trabajo aquí, pero mis padres estuvieron también bajo los servicios de hospicio. Mi papá falleció hace 12 años y estuvo con Circle of Life. Él duró 3 meses, diferente enfermedad. Mi madre estuvo bajo los servicios de hospicio por casi 2 años. Entonces, el enfoque de nosotros y el propósito es que las familias, una vez ya saben que tienen una enfermedad terminal, límite de vida, que acudan a nosotros para que les podamos ayudar, que tengan una calidad de vida, porque ya se sabe que ya no es cantidad de vida, sino que es calidad de vida, porque ya no, el tiempo que les quede, que lo vivan pleno, cómodo, con la familia, y los pueden disfrutar más. Entonces, sí. Eso es y eso es mi propósito también de trabajar con la comunidad, que en realidad da la información correcta, que en realidad es hospicio. Ajá. Que no tengan miedo, porque no es nada de qué temer. Yo ya lo experimenté con mis padres, y la verdad que es una bendición, la verdad, tener estos servicios que mucha gente no lo sabe. Sí, y con esto que me comenta, como dice, una mejor calidad de vida para la persona que está en su última etapa de vida, pero también creo que provee tranquilidad a la familia, ¿no? Porque el enfermo está recibiendo lo que necesita. Sí, porque no están solos, estamos en caminar con ellos, con la familia. Si tienen cualquier problemas, ahí están los trabajadores sociales que les ayudan para ayudarles con recursos que hay en la comunidad también, que puedan ayudar, que se pueden beneficiar ellos. No están solos, estamos con ellos, vamos a la mano con ellos, y es lo más importante, que no los dejamos solos en ningún momento. Si tienen emergencia a la medianoche, a las 2 de la mañana, saben que ahí estamos disponibles las 24 horas. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Me da gusto finalmente saber qué hace Circle of Life, porque yo veo sus camionetas rondando todo el noroeste de Arkansas, y siempre me preguntaba qué hacían, y pues también como usted dice, Beatriz, que nuestra comunidad sepa que hay estas alternativas, ¿no? Porque a veces vivimos lejos de esos recursos, y eso hace nuestra vida pues un poco más pesada, ¿no? Claro, sí, porque nosotros no vamos a dejarlos solos en un momento, y ellos saben que pueden contar. Ellos ya están sufriendo el dolor, como que yo ya lo viví también, pero gracias a Dios está todos estos grupos de apoyos que le ayudan a uno a que se haga más fácil
no trabajar tanto. Por ejemplo, si ya llega un punto que ya no se pueden bañar los pacientes, ya no se pueden levantar, los capacitamos para que lo hagan más fácil, para que no se vayan a lastimar su espalda, y así llega la asistente de enfermera a ayudarles y las capacitan también al cuidador. Muy bien. Pues muchas gracias por la información. Es otro tema del que podríamos hablar por mucho rato, ¿no? Sí. De verdad, muchas gracias. Voy en los comentarios, les voy a pedir de favor, si no, yo también puedo escribir el número de teléfono y sus nombres para que nuestras familias, si llegan a tener esta necesidad, puedan contactarlas, saber que va a haber alguien con quien puedan hablar español para poder solucionar todas las dudas. Y se los agradecemos mucho. Sí, y eso es lo más importante también, que sepan que que ya no está esa barrera del idioma, porque aquí estamos para comunicarnos en su propia lengua. Muy bien. Muy bien, esto es hacer comunidad, ¿no? Para que a todos nos vaya bien y todos estemos mejor. Pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde, y muy buena tarde a nuestros padres que nos estuvieron dejando comentarios, a Zulma, a Carmen Miranda, muchas gracias por estarnos viendo en vivo, y bueno, pues que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias.